Bien, hermanos, la lección, el título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmar si se ve la presentación o no se ve. A ver, ¿algún hermano puede leer el título de la lección de esta semana? A El ver, verdadero hermanos. Josué. Muy bien, entonces sí se ve la presentación. Ahí está el verdadero Josué. Ahí está el dibujo que hace la presentación nuestro hermano Sergio Fustero. Pero antes vamos a ver lo que dice la lección de escuela sabática. No vamos a ver nuestro folleto de escuela sabática. Hoy, hermanos, es viernes 5 de diciembre. Viernes 5 de diciembre. Y el título para hoy día dice, pues, para estudiar y meditar. Qué interesante eso, hermanos, ¿no? Para estudiar y meditar. Hermanos, hay muchos consejos, ¿no? Que se nos dicen que uno aprende cuando pone atención, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Cuando uno participa, preguntas que sí que tiene, pone atención e interés, tiene ese propósito, entonces uno aprende así, ¿no? Estudia, debemos estudiar de esa manera, ¿no? Y meditar también, reflexionar y aplicar la lección, ¿no? A nuestras propias vidas. Eso es importante. Justo ahora vamos a ver como un resumen de la lección. Son comentarios, hermanos, aquí del espíritu de profecía. Y justamente ya tenemos aquí, hermanos, el comentario. Vamos a leer entonces lo que dice el folleto de escuela sabática. Hermanos, ahí comienza indicando que la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo, hermanos. La pregunta es ¿por qué? Hermanos, la misión de Cristo, o sea, el trabajo que vino a hacer Cristo a esta tierra, no fue entendida por la gente de su tiempo, o sea, del tiempo en el cual estuvo. Su propio pueblo no entendió, hermanos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no entendieron? ¿No? Si todos sabían de que estábamos estudiando todo el Antiguo Testamento, nos dice de que iba a venir, estaba simbolizado por los tipos, ¿no es cierto? ¿No? Cómo iba a venir y todo estaba profetizado, sabían ellos. Pero entonces, ¿por qué no entendieron la misión de Cristo, no? Más bien lo crucificaron, ¿no? Bueno, aquí la respuesta, hermanos, continúa y dice, el problema cuál había sido, hermanos, dice, las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Entonces, hermanos, ahí está. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? ¿Por qué no entendieron la misión de Cristo? El propósito con el cual vino Cristo. Ahí dice, hermanos, pues las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones, hermanos? Ya sabemos que las tradiciones son pensamientos humanos, ¿no? Las tradiciones son pensamientos humanos, filosofías humanas. Es decir, hermanos, vamos a comparar con la iglesia en una determinada iglesia. De repente aparece un pastor o algunos ancianos de la iglesia, alguien que se le ocurre instituir una tradición, que vamos a hacer así, 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 así. Y eso pues se sigue practicando, aunque el pastor ya no esté allí. Bueno, pero, y a veces uno dice, pero ¿por qué hacen eso? No es que el pastor ha dicho eso, o los hermanos han dicho eso, pero eso es tradición, pues hermanos, ¿no? Lo que dicen los hermanos, lo que dice el pastor, no es bíblico y lo dicen, y y ese es el problema hoy en día también, hermanos. Las tradiciones o las máximas también que uno puede leer, ¿no? En el mundo hay filósofos que hablan sus máximas, no frases y todo, y que se mete dentro del estudio de la Biblia, o sea,
y se considera como si fuera palabra de Dios. Ese es un problema, ¿no? Y los estatutos de los hombres, dice también, ¿no? O sea que los hombres a veces dan sus normas, leyes, no sé. Y entonces, eso es lo que ocultó, dice hermanos, de su vista de los israelitas del tiempo de Jesús, ¿no? De los judíos, ocultaron pues de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas, hermanos, y tradiciones llegaron a ser pues un obstáculo para la comprensión práctica de la religión verdadera. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguien puede poner un ejemplo de alguna tradición máxima o estatutos de hombres que, 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 que pueda haber en tu iglesia, hermano, hermana, o has visto, y que eso hace de que la iglesia no marche, pues, no como Dios quiere, ¿no? A ver si alguien quiere participar, hermano, hermana. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo les dijo a los judíos, a los fariseos, ¿no? A ellos, a su pueblo, ¿no? Es como decir a la iglesia, nos diría ahora, ¿no? Hipócritas, dicen, ¿no? Hipócritas, le dicen. Y el profeta Isaías ya bien ha dicho de ustedes, ¿no? Que con la boca ustedes hablan maravillas y también con sus servicios, para ustedes es lo mejor, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí, dice. Porque ustedes dicen cosas, ¿no? Como por ejemplo lavamientos de los vasos, claro, con buenas intenciones, lo dice, digamos, el pastor, los hermanos, pero es pensamiento pues humano, hermanos, porque esa vez, cuando dijo Jesús, es porque empezaron a criticar y dijeron, ¿por qué no hacen caso a lo que los ancianos dicen? Que con las manos se lavaban las manos hasta la muñeca, ¿no? Entonces ahí, y así, solamente así podían comer o iban al mercado y tenían, con buena intención, ¿no? Pero era pues mandamiento humano que se metió dentro de la iglesia ya, ¿no? Y para aclarar un poco más, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ustedes con vuestras tradiciones, con vuestras máximas, esto con vuestras, como dice aquí, hermanos, no estatutos, bueno, eso es pues no, las tradiciones, esas máximas, invalidan mis leyes, dicen, ¿no? Invalidan. ¿Pero cómo? Ustedes dicen, o primero dice ahí, ¿no? El Señor Jesús, que a través de Moisés, dice pues la palabra de Dios, que aquel que no honra a papá y mamá, no se comporta mal, entonces, y está en contra de sus padres, que muera, dice pues, ¿no? Y, y ustedes, bueno, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Es el mandamiento de Dios, pues, hermanos. Y a través de Moisés se da eso. Entonces, pero ustedes, ¿qué dicen? Ustedes dicen de que si ustedes dicen todo lo que tengo, papá, mamá, todo lo que tengo es corbán, o sea, es dedicado para Dios. Así que no te puedo ayudar con nada porque está consagrado para Dios. Hipócritas, dicen, ¿no? O sea, lo cambian la ley de Dios, lo invalidan la ley de Dios con su tradición para no obedecer el quinto mandamiento, ¿no? Entonces, de ese tipo hacen así cosas, ¿no? Con vuestra tradición. Entonces, ese es el obstáculo, hermanos, por el cual no se hace lo que Dios dice dentro, hoy en día, dentro de la iglesia también, como en ese tiempo, y no estuvieron preparados, pues, hermanos, para la primera venida del Señor Jesús. Y eso puede suceder para la segunda venida de Jesús. Nosotros somos ahora el pueblo de Israel, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos, hermanos? No, entonces, bajo esta, bajo estas citas de espíritu de
Pues sí, hermanos, nosotros debemos guiarnos solamente con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que dice el hermano o el pastor, algún mandamiento de repente dicen, ¿no? Y no es bíblico, pues no, o lo invalida, o con buena intención de repente lo dicen, y eso se pone por encima de las cosas de Dios. Eso hay que tener cuidado. Y dice aquí, hermanos, y cuando vino la realidad, hermanos, y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, que es el antitipo, hemos estudiado eso, ¿no? No reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, hermanos. No le reconocen como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Por sus tradiciones. La sustancia de todas sus obras no reconocen, ¿no? Rechazaron pues a Cristo el ser a quien representaban sus ceremonias, hermanos. Rechazan a Cristo, ¿no? Y se aferraron pues a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. Por ejemplo, hoy en día hay algunos grupos que siguen sacrificando corderos. No sé si allá los judíos siguen haciendo esas cosas, porque no lo han aceptado pues a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Eso a nivel de nación, ¿no? Israel. Individualmente sí, pues no, los judíos o israelitas se han vuelto cristianos, muchos de ellos, ¿no? Es otra cosa. Entonces, y así, hermanos, ¿no? Eh, Rechazaron a Cristo, ¿no? El ser aquí representaban pues sus ceremonias, ¿no? Y se aferraron pues a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. ¿De qué sirve que ahora uno puede estar haciendo sacrificios de corderos? Eso es inútil porque Cristo es el cordero, pues, ¿no? El Hijo de Dios, hermanos, había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Miren, hermanos, al mensaje, ¿no? Que decía el Señor, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje, pues, hermanos. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Contestaron exigiendo un milagro, hermanos, ¿no? O sea, no creían en Jesús, ¿no? Ellos decían, no, pero este es pues hijo de José y María, le conocemos del carpintero y va a decir que es Dios y todo. No, no, no creyeron, hermanos, no, no pudieron identificar. Y entonces, hermanos, no aceptaron pues el mensaje, ¿no? Lo cuestionaron al Señor Jesucristo y lo crucificaron. Entonces ellos decían, a ver, demuéstranos, haznos, exigían milagros, a ver, para creer en ti haz milagros y tantas cosas. No creían. El Evangelio de Cristo, hermanos, para ellos era un tropezadero para, ¿no? Porque demandaban pues señales en vez de un Salvador. Para ellos Jesucristo era como una piedra de tropiezo. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista, ¿no? Para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Es decir, hermanos, ellos según su mentalidad, o sea, hoy también hay esa mentalidad, hermanos, a veces hay esa mentalidad humana, ¿no? En ese tiempo, ¿cuál fue la mentalidad de que Jesús, el Mesías, tendría que ser un político? El Mesías tendría que derrocar a los romanos. Pensaban que ese era el propósito por el que el Mesías tenía que venir para hacerse rey de esta tierra. No están completamente, pues, equivocados porque ese pensamiento les viene. Hoy en día puede surgir esos mismos pensamientos, hermanos. Se imagina la gente, incluso dentro de la iglesia, se puede imaginar cosas así. No como dice la Biblia, sino como se imaginan en su mente. Entonces paran cambiando, paran fijando fechas de la venida de Jesús, paran diciendo que esto es así, esto es así, van cambiando las cosas, ¿no? Lo que ellos predican. Entonces, eh, y ese es el problema, hermanos. Usar lo que uno piensa, lo que uno se imagina.
La palabra de Dios lo puede entender un niño, está bien claro lo que dice la palabra del Señor. No necesita estar, eh, no necesita de estar poniéndole interpretación humana tampoco, porque la Biblia misma se interpreta a sí mismo, pues hermanos. Entonces, hermanos, Cristo, hermanos, contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador, ¿no? No por la fuerza de armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación, hermanos, de un nuevo principio en el corazón de los hombres, hermanos. O sea, no era un asunto acá hacer guerra, no, destruir, no, pues no era así el asunto, ¿no? Las profecías decían de que el Señor vino pues a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a mostrar el carácter de Dios, la gloria de Dios. Y bueno, su propósito fue salvar, Salvador. Jesús, dice pues la Biblia, significa Salvador o Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Bueno, hermanos, la iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone. ¿Qué cosa es lo que Dios impone? La condición de que tengamos fe y eso se manifiesta a través de la obediencia. Automáticamente, hermanos, el que tiene fe obedece. ¿Puede haber una obediencia sin fe? Sí, por miedo, no sé por qué, por algunas puede uno obedecer o por ganarse alguna cosa. Pero en este caso, la condición que Dios dice para, en este caso, tener la vida eterna, siempre es la fe, creer en la palabra del Señor, de Dios, y eso se manifiesta pues a través de la obediencia resultado de la fe, pues. Entonces, bueno, sí, pues se necesita así como Caleb y Josué en la iglesia, hermanos. Queremos tener la vida eterna, la única condición es tener fe, o sea, la obediencia. Nuestras iglesias, hermanos, sufren pues por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo, ¿no? Donde debemos de trabajar, hermanos. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad, ¿no? El verdadero espíritu misionero, hermanos, ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada, ¿no? Eh, bueno, el amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Pregunta aquí, dice, ¿no? Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones. ¿Cuál es el clamor de los rincones, de todo lugar, de nuestros vecinos, nuestra familia, del entorno? Dice, ayúdanos. Ven, ayúdanos, pasa, ayúdanos, dice Hechos 16:9. Dice aquí, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Seamos entonces, hermanos, pues como Josué, como Caleb. Entonces, Josué obediente, hermanos. Ahí ver la vida de Josué, que es el tipo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. En comunión siempre con Dios, día y noche, meditando en la ley. Y eso es lo que Dios le dijo, no a Josué. Le dice, mira, Moisés ya ha muerto. ¿Está bien? Entonces tú vas a continuar, tú vas a posicionarte de la Canaán terrenal. Tienes que esforzarte, ser valiente,
Mira, lo que tienes que hacer, le dice Dios, miren, Dios le está diciendo, vas a meditar día y noche en la ley, así le dice, día y noche medita en la ley. Hermanos, Dios está diciendo, no está diciéndole, también le dijo Moisés, porque Dios, él también hizo eso, ¿no? Ahí estaba la clave, estaba en comunión, obediente, era primero siervo de Moisés y luego siervo de Dios, obediente. Se necesita así, hermanos, pues como Josué, debemos ser nosotros, ¿no, hermanos? Obedientes, estar en comunión con Dios, no guiarnos por tradiciones y filosofías humanas, sino por la palabra de Dios. Glorificar a Dios, ¿no es cierto? Y buscar, pues, hermanos, ¿no? Al que está perdido, ¿no? Para llevarlo a los pies de Jesús, para que sea salvo, hermanos. Entonces, el llamado es, ¿no? De que nos dice, ayúdanos, ven. Entonces, no tenemos que ir a África para predicar o no sé a dónde, a la China, no. Ahí en el entorno, hermanos. ¿Dónde estás? Ahí donde vives. Ahí está la gente que necesita, ¿no? Que mostremos su amor de Dios a las personas que nos rodean, que están. Ahí es nuestro campo misionero, hermanos. Muy bien, esos son los comentarios, ¿no, hermanos? De espíritu de profecía. Pero no sé si me estarán escuchando, hermanos, porque Sí, el hermano, sí se internet. escucha. Ya, muy bien, gracias, hermanos. Entonces, si por A o B se corta, pues ustedes continúan, hermanos. Entonces, ahora sí, las preguntas, el examen, hermanos, a ver, ¿qué hemos aprendido en esta semana? Primera pregunta. ¿Cómo te ayuda la tipología bíblica a comprender mejor el ministerio de Jesucristo en tu favor? Pregunta entonces, hermanos, ¿cómo es que esto lo que hemos estudiado, la tipología bíblica, ¿no? O sea que el Antiguo Testamento, por decir, ¿no? ¿Cómo nos ayuda, ¿cierto? A comprender mejor el ministerio de Jesucristo en nuestro favor. ¿Alguien quisiera responder? A ver, si no, vamos leyendo la segunda pregunta y alguien de repente responde. Hermano, sí, vamos Sí, respondiendo. Sí, la idea es responder las ajá, preguntas, ¿sí? sí, por Bueno, favor. en la semana estuvimos estudiando, mis hermanos, de que todo esto era un ejemplo para nosotros. O sea, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que cometieron ellos. O sea, nosotros a veces somos duros con el pueblo de Israel. Decimos, eran de cabeza dura, eran porfiados, eran pecadores, y les tiramos piedras a ellos, pero nosotros somos iguales. Y a lo mejor decimos, no, pero es que no tenemos los mismos pecados porque nosotros no adoramos ídolos. Sí, tenemos ídolos, mis hermanos. Todo lo que ponemos antes que Dios son ídolos. Nosotros, no sé, cuántos pecados que hicieron ellos tienen otra forma en en el Israel moderno. Entonces, tenemos que aprender de ellos a confiar más en Dios, a ser obedientes, porque todo lo que les ocurrió malo a ellos fue producto de que ellos fueron desobedientes, de que no tuvieron la fe suficiente en Dios. Era Dios quien los sacaba de Egipto, era Dios quien los hacía entrar en la tierra prometida. Entonces debemos pensar en lo mismo. Es Dios quien está dirigiendo nuestro camino ahora mismo a la Canaán celestial. Entonces, claro que nos ayuda a tener fe y a confiar en que tenemos un Dios que es todopoderoso. Lo que decíamos en la semana también es que Dios no ha cortado su brazo. ¿Acaso Dios ha perdido poder en este tiempo? ¿Dios se ha cansado en este tiempo? No, Dios sigue siendo tanto más poderoso como lo que era. Entonces, debemos tomarlo como ejemplo, mi hermano. Muy bien, hermana Mónica. Aquí también estoy haciendo yo una pregunta. Le digo, no, aquí a este programa.
¿Cómo te ayuda la tipología bíblica a comprender mejor el ministerio de Jesucristo en tu favor? Y me responde, me dicen. Dice, mira, demuestra que Jesús es el centro de toda la Biblia. Pues, en otras palabras, lo que está diciendo es de que toda la Biblia habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo dice uno, no? En el Antiguo Testamento, ¿dónde dice Jesucristo? Con diferentes nombres, o sea, son los tipos con otros nombres. Él se muestra pues ahí en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Cada tipo del Antiguo Testamento pues apunta a Cristo como su cumplimiento. Por ejemplo, el Cordero Pascual. Jesús, pues hermanos, es el Cordero que te libra. Por ejemplo, el maná. Jesús es el pan diario. El santuario. Jesús es tu intercesor. Y así, hermanos, por ejemplo, Josué, que estamos estudiando, y Moisés, o el sacrificio, la roca, la serpiente de bronce, todos señalan pues a que todo señala a Cristo, hermanos, señala a Cristo. ¿Qué significa esto para ti? Dice, ¿no? Que tu fe no se basa en ideas aisladas, sino en un plan coherente donde Jesús siempre ha sido tu Salvador. Y así, dan respuestas. Y otra respuesta dice, te ayuda pues a ver el ministerio actual de Cristo en el cielo. Entonces, todo esto nos hace ver lo que Jesús ahora está haciendo en el cielo, hermanos. La tipología bíblica, ¿no? Nos está avisándonos dónde está, qué está haciendo Jesús. Ahora está en el cielo, ¿no? Como sumo sacerdote, Él está ahí intercediendo por nosotros, ¿no? Así como el sacerdote entraba, ¿no? Con sangre, Jesús entró pues con su sangre propia, hermanos, con su sangre propia. ¿A dónde? Al cielo, hermanos, ¿no? Ha entrado, ¿no? Al santuario celestial. Así como el sacerdote intercedía, ¿no es cierto?, por el pueblo, Jesús intercede personalmente por ti, hermano. ¿Qué significa a tu favor? No, hermano. Dice ahí, que no estás solo, tienes un abogado, un intercesor, un mediador que trabaja por tu salvación en cada momento. ¿Qué más, hermanos, no? Acerca de la tipología bíblica, cómo nos ayuda. Nos revela el costo y la profundidad del sacrificio de Cristo, hermanos. Cada sacrificio, hermanos, en el Antiguo Testamento, un corderito, un vaquito, un novillo, ¿no? Que era una ofrenda por el pecado, era pues solamente un tipo, hermanos, ¿no? Un símbolo, ¿no? Entonces, cuando entiendes el tipo, comprendes mejor el antitipo, que estaba señalando a Jesucristo que tenía que venir como un cordero que muera por todos nosotros, por toda la humanidad, incluso por los del Antiguo Testamento. El cordero inocente, hermanos, ¿no? ¿Qué nos está mostrando? La inocencia, pues, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La pureza de Él, no cometió pecado. La muerte del animal es el costo, pues, hermanos, de nuestro pecado. La sangre derramada, la sustitución voluntaria de Cristo por ti, hermano. Así que, a nuestro favor, hermanos, ahí está el sacrificio de Cristo. No es un concepto, pues, abstracto, ¿no? Que no lo entiendo. Es real, hermanos. Es personal y sustituye, pues, nuestra culpa. Miren, ahí estoy viendo respuestas, ¿no? Y ahí, eh, bueno, voy a ir a la segunda pregunta, hermanos, el tiempo nos va a ganar. ¿En qué parece nuestra guerra espiritual a la conquista de Canaán? ¿En qué se diferencia de ella? ¿En qué se parece nuestra guerra espiritual a la conquista de Canaán? ¿Y en qué se diferencia de ella? A ver, hermanos, participen. En otras palabras, tú estás en una guerra espiritual, ¿sí o no, hermanos? ¿Notas que estás en una guerra espiritual? ¿Ah? Y compáralo con la conquista de Canaán. ¿Cómo conquistó, no? ¿Cómo se conquistó Canaán? Ahí entró Josué, ¿no? Hermano justo. ¿O en qué se diferencia de la? Por favor, hermana, participe. Bueno, en lo que se parece, cierto, es que nosotros estamos en una guerra.
Estamos en esa batalla, así como ellos tenían que ejercer la fe y confiar en Dios, en que Dios le estaba entregando esa tierra por herencia. Nosotros también tenemos que confiar en que Dios nos ayuda también en esta batalla, que no estamos solos, porque no es una batalla que podamos ganar solos, y que también nos está prometida una herencia, así como a ellos. ¿Ah? Nosotros juntos con Cristo somos coherederos de todas esas promesas. Muy bien, muy bien. Gracias. No sé si se está cortando mi internet, pero hermano, sí, pues, como dice nuestra hermana, a ver, tú también participa, hermano. A ver, ¿en qué se parece la guerra espiritual en la cual estamos batallando cada día con la conquista a Canaán y en qué también se diferencia de ella, ¿no? ¿En qué se diferencia de ella? Participen, hermanos, participen. A ver, Hermano, algún justo hermano puede prender su micro y, por favor, hermano Marcelino, participe. en la lección ha estado también tratando de que el bautismo nosotros iniciamos nuestro enlace en el pueblo de Dios y el Señor nos reviste con el Espíritu Santo, recibimos poder y empezamos la lucha. Dios pone en nuestro corazón una nueva criatura, la nueva naturaleza, y muere el viejo hombre. Es lo mismito con el caso de Moisés y Josué. Se les dijo, quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas santo es. Y nosotros también mm, caminamos en una vida de santidad. Luego a Moisés y a Josué se le pide que participen de la Pascua, participen ah, de la circuncisión, participen de las fiestas que Dios había anunciado en el santuario terrenal, inclusive finalmente tuvieron que participar del día de la expiación. Y para el pueblo de Dios, cronológicamente, para el tiempo final, está la, el, representando el juicio final, hasta el final del milenio, cuando va a ser el diablo, ah, las consecuencias de su osadía de rebelarse contra su creador. De raíz y rama será extirpado el pecado de la tierra. Eso representaba el día de la expiación, el Yom Kippur. Todo ello está representando que Cristo lo hace por su pueblo y nosotros simplemente teníamos que ser obedientes a la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. No sé si se me ha cortado, hermano Marcelino, un poquito que se me entrecorta. Sí, Está bien. no, hemos escuchado, hermanos, ¿no? La participación. No sé si me escuchan a mí también, por favor, siempre confírmenme. Hermanos, sí, pues, como dice nuestro hermano, hay tantos parecidos y de repente no encontramos mucha diferencia, ¿no? Pero, hermanos, como el parecido allí, como estábamos mencionando de Josué, hermanos, en las similitudes, ambas batallas, o sea, nuestra batalla que estamos haciendo hoy día o todos los días, ¿no? Requiere, pues, hermanos, total dependencia de Dios, total dependencia de Dios. Josué, pues, dependía totalmente, ¿no? Por ejemplo, Israel no vencía por fuerza militar, hermanos, ¿no? Sino por la presencia
y dirección, pues, divinas de Dios, hermanos. Porque Dios estaba encabezando ahí, ¿no? La batalla. Hoy, hermanos, nuestra victoria espiritual no es, pues, por casualidad humana, sino por el Espíritu, como dice la Biblia, hermanos, ¿no? En estas similitudes, hermanos, y ambas guerras, ¿no? Nuestra guerra y la guerra también, ¿no? La conquista de Canaán. Se libran, pues, obedeciendo, hermanos, la palabra. Se libra, se vence obedeciendo la palabra. Cada estrategia de Josué venía dada por Dios, pues, por ejemplo, para Jericó, para Jai, para Gabaón. Hoy también, pues, hermanos, la victoria espiritual depende de obedecer la palabra, hermanos. Ahí están las similitudes, hermanos, ¿no? Ambas demandan, pues, también de valentía basada en la presencia de Dios. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿No es lo mismo, hermanos? Lo mismo que a Josué también nos dice, pues, hoy enfrentamos tentaciones, ataques y pruebas con la misma promesa, yo estoy con vosotros, dice. Solamente que aquí no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que estamos estudiando, hermanos, ¿no es cierto? No introducir tradiciones, por ejemplo, no eso es lo que hemos leído en los comentarios, hermanos, o pensamientos humanos, ¿no? Meditar día y noche en la palabra del Señor, en la ley, en la Biblia, pues, ¿no? Eh, ambas, pues, hermanos, batallas que están nosotros y allá para conquistar Canaán, implican qué cosa, expulsar, hermanos, hay que expulsar lo que ocupa territorio que pertenece a Dios. Israel, hermanos, debía desalojar a los pueblos que corrompían la tierra prometida, ¿no es cierto? Y a Dios entregó. Hoy debemos, ¿qué cosa? Desalojar, hermanos, del corazón, de nuestro corazón, debemos desalojar ¿qué? Hábitos, pensamientos, pecados y ataduras, pues, que ocupan el terreno que pertenece a Cristo. ¿Qué dice? Pues que nuestro ser es templo, santuario de Dios, pues, hermanos, y hay que desalojar también de nuestro corazón todo lo malo. Pues. Bueno, eh, así que ambas requieren, pues, perseverancia, hermanos, ¿no? Fue perseverante, ¿no? Josué, ¿no? No fue instantáneo, ¿sí o no, hermanos? ¿Acaso de golpe ya está, ya vencieron? No. Hoy también, hermanos, el crecimiento espiritual también es progresivo, pues de gloria en gloria, así dice la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ambas batallas, hermanos, se combaten, pues, como dice aquí, eh, eh, así, a nivel de toda la iglesia, ¿no? Israel vencía unido como pueblo, pues hermanos. Hoy la lucha espiritual no es individualista. Necesitamos la iglesia, la oración colectiva, lo que hacemos, ¿no? En la mañana, al comienzo. Y el apoyo mutuo, pues hermanos, ¿no? Claro, yo solito estudiaría, hermanos, la lección, pero no aprendería cuando están ustedes, cuando participan, ahí es donde yo aprendo. ¿Y qué diferencias hay, pues, hermanos, no? La guerra de Josué fue física, sí. La nuestra es espiritual, pues Israel luchó contra ciudades, ejércitos, murallas, ¿no? Hoy nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro combate es contra tentaciones, pecados, engaños, opresión espiritual, o nuestros propios deseos también, pues tenemos que luchar, ¿no? Ellos han usado armas materiales, ¿no? Nosotros armas espirituales, ¿no? La espada, escudo, arcos, lanzo. Hoy hermanos, usamos la armadura de Dios, la oración, la fe, la palabra, justicia, el evangelio, pues. Hermanos, la conquista para los de Israel, hermanos, pues, era pues una tierra física, la Canaán terrenal. Nuestra conquista, hermanos, aparte de que estemos buscando un corazón que sea limpio, es pues, hermanos, la Canaán celestial, pues, ¿no? Así que, hermanos, Cristo quiere conquistar nuestras áreas de resistencia interna
Nuestra Canaán es no vencer, no nuestra victoria sobre el pecado, ¿no? Y el blanco es pues la Canaán celestial, hermanos. Así que entonces, hermanos, Israel desarraigó naciones, ¿no es cierto? Los ha desalojado. ¿Y nosotros qué desarraigamos? Nuestros pecados, pues, hermanos, ¿no? Así es, hermanos. Así que la conquista de Josué fue temporal. Pues, ¿cuál es la diferencia con nuestra conquista? La de Cristo en nosotros es para la eternidad. Ahora vamos a vivir eternamente, hermanos, ¿no? Fue temporal, la Canaán fue tipo, ¿no? Bueno, así es, hermanos, así que ahí está. Muchas cosas se puede decir y aquí viene pues más preguntas. Reflexiona acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué. ¿De qué manera la imagen de un mundo sin dolor, sufrimiento ni muerte nos imparte una esperanza real en medio de las luchas de la vida? A ver, hermanos, ¿alguien quiere responder? Aquí dice, reflexiona acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué, ¿no? ¿De qué manera la imagen de un mundo sin dolor, como ya hemos estado comentando, respondiendo, creo, hermanos, sufrimiento ni muerte nos imparte pues una esperanza real en medio de las luchas de la vida? Y la cuarta, ¿no? Para terminar aquí, Josué reflejó el carácter de Dios hasta el punto de prefigurar el ministerio de Cristo. Está muy bien, prefigurar. O sea, Josué fue como un precursor, ¿cierto? Así como Elías, pues precursor también, ¿no? ¿Cómo se llama? Juan el Bautista, precursor para la primera venida. La iglesia adventista es el segundo Elías, precursor para la segunda venida al Señor. Así que Josué reflejó el carácter de Dios hasta el punto de prefigurar el ministerio de Cristo, ¿no? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que puedes permitir que Jesús refleje su carácter en ti de manera más plena? Ahí está la otra pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que puedes permitir que Jesús refleje su carácter en ti de manera plena? A ver, hermanos, participen. eh, y hemos visto a Josué reflejó el carácter de Dios hasta el punto de prefigurar el ministerio de Cristo, hermanos. ¿Qué hacía Josué? ¿Qué hacía? Imagínense, ¿a qué hora se levantaba? Eh, ¿Qué hacía en el día? Eh, ¿Qué trabajo tenía Josué? Hermanos, Josué, ¿qué hacía pues Josué? Eso es lo que estamos comentando respecto a Josué, hermanos, ¿no? Sí, por favor, hermano, a ver si lo aplicamos a nuestras vidas. Sí, hermano Marcelino. Si nosotros examinamos exactamente la experiencia de Josué, de él se dice que él nunca se apartaba de día y de noche del santuario de Dios, de la presencia de Dios. Antes que Moisés muera, él ya tenía la decisión de seguir a Dios noche y día. Así como los hebreos en Babilonia decidieron antes de entrar a Babilonia no participar en la mesa del rey, ser fieles y leales a Dios, lo cumplieron hasta exponiendo su vida delante de toda la congregación de los babilonios. Dijeron, si Dios nos salva, bien, y si nos salva, no nos vamos a arrodillar igualmente. Josué fue un hombre valiente y eso en su experiencia nos ha hecho ver, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Si hay alguna respuesta más, hermanos, por favor, participen, hermanos. A ver, ¿qué cosas más podríamos aquí, como dice?
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que puedes permitir que Jesús refleje su carácter en ti de manera más plena? A ver, hermanos, aplicándolos pues a nuestra propia vida, ¿no? A ver, Hermano Justo, por favor, hermana, participe. aquí dice maneras prácticas en que podemos permitir que Jesús refleje su carácter. Las maneras prácticas son primero estar en comunión con Él. De esa manera permitimos que el Espíritu Santo muera en nosotros. ¿Qué otra manera práctica? Estudiando su palabra, teniendo conocimiento de ella para poder compartirla. Porque de otra forma no podemos hablar de aquello que no tenemos, ¿cierto? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces creo que también son importantes esas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que ahí está, hermanos, las respuestas. Si alguien más quiere participar, hermano, participe, comente y así podemos aprender, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí. Eh, Josué ajá. y también Jesús, sobre todo Jesús, ha mostrado que es un guerrero y también lo fue Josué. Entonces estamos en una guerra diaria y debemos de aferrarnos a Jesús para que nuestras batallas sean libradas con éxito a favor de la voluntad de Dios, de Jesús, de Dios. Muy bien, hermana, muy bien. Gracias por su Bueno, participación. justo Sí, por favor, hermano, participe. no concluí mi participación porque mi Ah, hijo es que vino mi internet a se orar. corta, hermano. Ese es el Sí, problema. Sí. ya, Continúe, hermano. bien, sí. Es normal, el enemigo también utiliza ese medio para desviar nuestro pensamiento. Bien, al iniciar nuestra batalla de la fe de nosotros, empezamos con el bautismo. Recordemos la experiencia del pueblo israelita, día del Yom Kippur, el día de la expiación, todos tenían que purificarse para acercarse al trono de Dios. Y nosotros también tenemos que confesar nuestros pecados. Cuando llegó el Espíritu Santo, los judíos allí, miles, no pocos, miles, dijeron, escucharon la predicación de Pedro, dijeron, hermanos varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? Ya que hemos matado al Hijo de Dios, ¿qué haremos? Confiesen, se arrepientan, y bautícese en el nombre para que recibáis el poder del Espíritu Santo y vendrá para vosotros refrigerio. Y ellos obedecieron, aquel día se bautizaron como 3,000. Iniciaron una nueva experiencia, fueron sacados de la oscuridad a su luz admirable y fueron anotados en los cielos los que habían de ser salvos. Entonces, esa es una experiencia. Nosotros esa experiencia notamos con el bautismo, así como el pueblo israelita pasó por el Mar Rojo, fueron bautizados, dice la palabra de Dios, no estoy inventando, y también en la experiencia de Josué pasaron por el mismo Jordán donde se bautizó Jesús. Eso también está simbolizando una purificación. Entonces, al menos en mi lección aparece para hoy día, dice, ser semejante a Jesús, el arrepentimiento es esencial durante el día de la expiación. Ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Ha sido levantado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para que puedan guardar su ley. A causa de esto, la ira del acusador de nuestros hermanos no tiene límite, porque el diablo ha descendido a nosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12,
10 y 12, la verdadera tierra de promisión, o sea, la promesa, está delante de nosotros y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios del último tiempo y privarlo de su herencia. Nunca fue más necesaria que hoy oír la advertencia, velad y orad, para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. Historia de los patriarcas y los profetas, página 745. Todo esto está relatando para nosotros. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote, a saber Cristo, hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben o debemos ahora, en los pocos días que nos quedan en este tiempo de gracia, afligir nuestras almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que depositar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión, empeñados, luchas, espera a todos los que mm, quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual, nos está llamando una preparación individual. Entonces la lucha para nosotros es espiritual, como ya dijo nuestro hermano justo. Para el pueblo israelita, que era el tipo, era una lucha con los pueblos cananeos, realmente a espada, pero para nosotros es diario. Es una lucha con el pecado. Diario tenemos que morir al viejo hombre y que dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, así como Pablo exclamó, ay, miserable de mí, hombre pecador, ¿quién me salvará? Porque aquello que yo quiero hacer no hago, aquello que yo aborrezco, eso hago. Esa es nuestra experiencia de todos, pero Dios está presto a socorrernos, así como lo estaba también con el pueblo israelita. Hay muchas similitudes y también hay diferencias porque nosotros por la fe vivimos, más el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Muy bien, muy bien, hermano Marcelino. Hermanos, aquí tengo algunas también respuestas. Así como Josué, hermanos, reflejó pues a Dios por su entrega, es entre obediencia y dependencia, dice que nosotros también podemos pues permitir que Jesús refleje su carácter en nosotros, ¿no? ¿Mediante qué? ¿Qué tendríamos que hacer? Rendición diaria, hermanos, así como Josué se rendía, pues, ¿no? A Dios. Diariamente rendirnos a Dios. Estudio constante, como dice, ¿no? Medita día y noche en la palabra del Señor. Estudio constante. Obediencia práctica. Obediencia práctica, ¿no? O sea, obedecer, ¿no? Comunión continua, porque Josué estaba continuamente también allí, ¿no? Y nuestro Señor, pues también, su trabajo era así. Buenas amistades, hermanos, o sea, juntarnos ahí con nuestra pareja misionera dentro de la iglesia, con nuestro grupo pequeño, ahí juntarnos y no perder de vista, hermanos, ahí estar al tanto, ¿no? Y salir, pues, a hacer la obra, ¿no? Así. Entonces son algunas maneras prácticas, pues, ¿no? De reflejar, ¿no? También el carácter de Dios, la obra de Dios, ¿no? Bueno,
Hermanos, ahora sí vamos a ver el resumen de nuestro hermano Sergio Fustero, ¿ya? Y ahí vamos a ver el resumen que él hace, ¿no? Ahí está, hermanos, con esta carátula que tiene aquí. Ahí está Josué y también está nuestro Señor Jesucristo. Ahí los dibujos, ¿no? Entonces, el verdadero Josué, ¿no? En nuestra lección. Vamos a ver. El texto que se utilizó para memorizar, ahí está, hermanos, el dibujo también, ¿no? Primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, ¿no? Vamos a ver esto. Estas cosas le sucedieron. Ese es del pasado, ¿no? Del Antiguo Testamento. Ese es el tipo, ¿no? Esto. Y es un ejemplo para nosotros. Y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Esto es lo que dice, hermanos, Primera de Corintios 10:11, está hablando de que, hermanos, pues en ciertas épocas o tiempos, el pueblo de Dios se apartaba de Dios y las consecuencias venían. Pues esas cosas que les han pasado, bueno, han sufrido las consecuencias de sus malas decisiones y está escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores, pues hermanos. Vamos a leer, hermanos, la vida de Josué. Está descrita en los 5 primeros libros de la Biblia. En el propio libro de Josué, hermanos, de dos maneras distintas, dice, y complementarias. Entonces aquí dice, y también de forma simbólica, ¿no? Está simbolizando, pues también, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, la vida de Josué. Para poder hacer una interpretación simbólica correcta, hermanos, se ha cortado, no sé si me están escuchando. Sí, Sí, se hermano, lo sí se escucha, escucha. hermano. Continúa, hermano. Ay, se me cortó, ¿no? Pues, es que mi internet acá estoy en un cuarto, es un poco cerrado, y ahí el internet no entra tan bien, ¿no? Pero de todas maneras, hermanos, continúa acá, hermanos, este resumen. Aquí, ahí está. Aquí estamos. Se ve, ¿no, hermanos, la pantalla? Si se corta, continúa nomás, Sí hermanos. se ve, hermano. Ya, muy bien. Para poder hacer una interpretación simbólica correcta, hermanos, de la figura de Josué, debemos primero conocer las reglas que rigen la simbología bíblica, ¿no? Los tipos y los antitipos. Esto es importante, estoy recordando, por ejemplo, de la participación de nuestra hermana Mónica, ¿no? Justo ella participó, no sé qué día participó, digo, ¿no? Porque muchos pueden decir, esto sí, simboliza tal cosa, pero no en base a la Biblia, sino en base a su imaginación o lo que algún personaje erudito que dice, le dan. No, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no es cierto? No tienes que preguntar a un erudito de la Biblia, al pastor, esto, ¿no? ¿Qué significa? Si el pastor te va a contestar, tienes que ir con Biblia, ¿no? Mira, aquí la Biblia dice que eso significa tal cosa. Así tiene que decirte, pues, hermanos, ¿no? Entonces, porque hoy en día le dan diferentes significados a los símbolos, pues, hermano. Así que aquí eso nos está diciéndonos nuestro hermano Sergio. Bueno, continuamos. ¿Qué más dice nuestro hermano? Una vez hecho esto, rastrearemos la simbología de Josué a través del resto de la Biblia hasta encontrar los mensajes que Dios nos ha dejado a través de su palabra en relación con el Josué simbólico, pues hermanos. Entonces, el resumen que lo hace, ahí está.
hermanos. ¿Qué es la tipología? Es una pregunta importante. Y las clases de tipología. En segundo lugar, toca el tema de la simbología de Josué. Entonces ahí, hermanos, Josué como tipo, ¿no? Como tipo. Y el antitipo de Josué es la segunda parte. Y la tercera, Josué como tipo de la iglesia también, hermanos, ¿no? Eso es lo que hemos estudiado en esta semana. Ese sería el resumen, ¿no? Con esos títulos. El desarrollo, hermanos, que hace el hermano, ahí está. En primer lugar, la simbología bíblica, ¿no? La simbología bíblica, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es la tipología, hermanos? Aquí está el texto bíblico. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ese es el tipo, pues, hermanos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, lo que ha pasado en el pasado, pues es para nuestra lección, para que no repitamos los mismos errores. Más bien hay que repetir lo que es bueno. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que en este tiempo estamos viendo los fines de los siglos. Pablo, hermanos, y otros autores bíblicos usan la palabra tipo para referirse a un personaje o hecho histórico que representa a algo o a alguien de su propio tiempo o del futuro llamado antitipo. Ahí está la definición, hermanos, de lo que es tipología. Entonces, hermanos, cuando hablamos de tipología, el tipo, en primer lugar, el tipo quiere decir, es un símbolo, puede ser el símbolo un personaje, el símbolo puede ser un hecho histórico que está representando a algo, ¿no? O a alguien para el tiempo futuro. Como en el caso nuestro, el cordero, por ejemplo, que se sacrificaba, está señalando para que aquel Mesías que iba a venir a morir por nuestro pecado como un cordero, está señalando a Jesús, que viene a ser el antitipo. Ahora, por ejemplo, en Romanos 5:14 habla de Adán como tipo, Adán, ¿no? O es una figura, por decir, ¿no? Adán, el primer Adán, ¿no? Que Dios creó. Del que había de venir, pues, es decir, de Jesús, es que el antitipo es el segundo Adán, ¿no? La Biblia nos enseña eso, que Jesús es el segundo Adán. Si por el primer Adán, ¿no? Entramos en este problema del pecado en esta tierra, hermanos, ¿no? Viene pues un segundo Adán. Y a consecuencia de lo que él hace, hermanos, da su vida por nosotros, entonces abre el camino para la salvación, hermanos. Viene la salvación. Por ser hijos de Adán, somos de carne y hueso, somos mortales y sentenciados a la muerte eterna. Pero ahora, por aceptar a Jesús, ¿no? Por tener fe en Jesús, entonces, ¿qué tenemos, hermanos? Ahora tenemos vida eterna. Perdonados de nuestros pecados, porque Él pagó por nuestro pecado y tenemos vida eterna. Entonces, ahí está, el primer Adán, ¿no? Y ahí está el segundo Adán, el antitipo, pues hermanos, ¿no? Con diferentes funciones o consecuencias de su vida, ¿no? En muchas ocasiones encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, una indicación de qué personajes o acontecimientos concretos son tipos de algo futuro. Eh, Ahí está, hermanos, ejemplo, hermanos. El tipo, por ejemplo, David, está en Salmo 21:1. Ya, David también es un símbolo. ¿De qué? Veamos. Ahí está. Se anuncia el antitipo, que vendría, dice la Biblia en Jeremías 23:5, vendría un nuevo David. ¿Y quién sería ese antitipo? Ese nuevo David. Ahí está. La Biblia dice, el antitipo es Jesús. ¿Dónde dice? Mateo 27:46. Ahí está. ¿Ah? Otro ejemplo. El tipo, ahí están los sacrificios, como está en Levíticos capítulo 1, verso 3 al 5.
Ahora, el anuncio del antitipo, ¿cuál sería el antitipo? Se está anunciando, ¿no? ¿A quién está representando? Al siervo sufriente. Está en Isaías 53, 5 al 7. Y el antitipo, ¿quién es, pues? Es, pues, hermanos, los sacrificios representa la muerte de Jesús. ¿Dónde está eso? Está en Juan capítulo 19, versículos 16 al 18. Así es, hermanos. Entonces estamos viendo el tipo y el antitipo, pues, hermanos, ¿no? Esto de la tipología, ¿no? Ahora, en la otra parte, clases de tipología. El texto bíblico está en Mateo 2:15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, dice, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Recuerden, hermanos, de que el pueblo de Israel salió, pues, no de Egipto, de la esclavitud de Egipto, fue libertado por nuestro Señor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, fue pues a Egipto. Y de Egipto también, pues él, cuando muere Herodes, aquí dice, ¿no? Estuvo allá en Egipto Jesús, ¿no? Como niño, porque Herodes quería matarlo, pues hermanos, ¿no? Y Dios dijo que se fuera a Egipto. Y entonces, como dice allí, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces hay esa comparación, ¿no? Que eh, pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces hay semejanzas. Los tipos del Antiguo Testamento apuntan a tres clases distintas de antitipo en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, clase de tipología, entonces aquí está diciéndonos, hermanos, aquí era, ¿no? Clases de tipología. Tres clases, nos dice. Uno, de que están representando a Cristo. Los tipos están representando a Cristo. En segundo lugar, los tipos del Antiguo Testamento están representando también a la iglesia de ahora, hermanos. Y en tercer lugar, el tipo, ¿no? Eh, está representando también al tiempo del fin. Ahí está tres. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver, ahí están los antitipos, Cristo, la iglesia y el tiempo del fin. Ahí está, hermanos, tipos y antitipos. Aquí, tipo y antitipo, hermanos. El tipo Israel, ¿no? Ahí está, hermanos. Cristo, hermanos, fue llevado a Egipto, ¿no? Está en Mateo 2. Ahora, vamos con la iglesia, el antitipo, ¿no? Primero el tipo es Israel, el antitipo es Cristo, pero también Israel representa a la iglesia, antitipo. Es el nuevo Israel, como dice Gálatas 6:16, es la iglesia. Ahora, en el tiempo del fin, el antitipo, no el tiempo del fin, ¿qué me representa Israel? Por ejemplo, ahí en el Apocalipsis, los 144,000, ¿dónde está eso? Apocalipsis 7:4. La iglesia que sigue, no a Jesucristo, por todo lugar. Otro, el Éxodo. Ahí está. Eh, Ese es el tipo, el Éxodo. El antitipo es Cristo. Entonces, ahora el Éxodo, miren, estuvo 40 años en el desierto, pues el Israel. Y Jesús, nuestro Señor, antes de luchar contra Satanás, ayunó pues 40 días en el desierto, hermanos, 40 días. Ahí está en Mateo 3. Ahora, respecto a la iglesia, el Éxodo también es un símbolo de la iglesia. Ahí está, bautizados y sostenidos por Cristo. ¿Dónde dice eso?
En Primera de Corintios 10, 1 al 6. Y en el tiempo del fin, ¿no? El éxodo también del tiempo del fin es la salida de iglesias apóstatas, Apocalipsis 18, 4. Bueno, entonces aquí, hermanos, el éxodo nos avisa también, ¿no? Nos está mostrando, ¿no? De que Cristo también pasó su éxodo, la iglesia también está pasando su éxodo, y para el tiempo de fin, ya pues estamos aquí, el éxodo es de que van a salir de las iglesias, diferentes iglesias cristianas, se dicen cristianas, pero Dios tiene hijos allí, y está haciendo un llamado, ¿no? Que salgan de allí, ¿no? Ahí está en Apocalipsis 18:4. Hay otro más, hermano, santuario. El santuario entonces representa a Cristo. Fue pues como un templo entre nosotros. Claro, Cristo fue como un templo para nosotros. La iglesia somos pues templo de Dios, hermanos. Ahí están los textos bíblicos también. Tiempo del fin, hermanos, ¿no? El santuario representa a mí el tiempo del fin. ¿Dónde está Jesucristo, hermanos? Está pues en el templo ahora, en el santuario celestial, ¿no? El El santuario terrenal es el tipo y el santuario celestial es el antitipo, ¿no? Lo que está señalando. Ahí está Jesús como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Dónde dice, hermanos? Ahí está en el Apocalipsis 21. Ahí está, hermanos, el tipo y el antitipo. La simbología de Josué, hermanos. Aquí, Josué como tipo, ¿no? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice Deuteronomio 18, ¿no? Muy bien, si alguien quiere participar, hermano, participe, no hay ningún problema, hermano, hermana, participe, hermano, hermana, ya, para que los soniditos nomás nos escuchen, estoy apagando, pero tú puedes prenderlo, hermano, ya, muy bien. Entonces, hermanos, Josué cumplió parcialmente la profecía de Moisés respecto a un segundo profeta que dirigiría al pueblo. O sea que Moisés le dice pues a Josué, no va a venir un profeta, a él van a escuchar. ¿Y de quién está hablando, hermanos? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero parcialmente Josué también cumple, ¿no? Esta profecía. Cualquiera podría pensar, ¿no? De que Josué era el siguiente profeta, ¿no? En realidad está apuntando al Señor Jesucristo, porque las cosas que se dicen allí es para la vida eterna, ¿no? Como Moisés, hermanos, Josué recibió mensajes directos de Dios. Celebró, hermanos, la Pascua. Así fue. Josué celebró la Pascua, hermanos. Cruzó las aguas, vio al ángel del Señor, o sea, las aguas del río Jordán, ¿no? Vio al ángel del Señor, el Señor Jesús mismo estaba como soldado ahí, como el capitán, comandante general, hermanos, ¿no? Su mano extendida dio la victoria, ahora él también, ¿no? Así como Moisés, ¿no? Extendió su mano. Invitó al pueblo a seguir siendo fiel tras su muerte, pues hermanos. Él también dijo, no, ya yo y mi casa elegimos estar con Dios, ahora ustedes elijan. Es como que si nos dijera ahora, hermanos, también a nosotros. Mientras que con Moisés comenzó a caer el maná, hermanos, con Josué dejó de caer porque ya comían de la tierra. Además, Josué llevó a cabo las instrucciones sobre el reparto de la tierra y las ciudades de refugio que Moisés había dado, pues hermanos. Pero el pueblo entendió que la profecía de Moisés se extendía más allá de Josué. Así pues, tanto como Moisés como Josué se convirtieron en tipos del verdadero antitipo que cumplió plenamente la profecía dada a Moisés sobre el profeta que representa a Jesús, hermanos. A Jesús están representando. Ahora, el antitipo de Josué, hermanos, ¿no? Ahí está. Así ha dicho el Señor. En tiempo favorable te he respondido. En el día de salvación te he ayudado. Te guardaré, te pondré por pacto para el pueblo, a fin de que restablezcas la tierra y poseas las heredades desoladas. Ahí está la profecía, hermanos,
El objetivo, hermanos, de las guerras dirigidas por Josué era establecer pues a los israelitas en la tierra prometida, hermanos. Isaías presenta la obra del Mesías como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo, utilizando la misma terminología que el libro de Josué. ¿En qué sentido la vida y obra de Josué como tipo se refleja en la vida de la obra de Jesús, que es el antitipo? Eso es una pregunta que hace. Y aquí viene la respuesta. Jesús, después de su bautismo, hermanos, en el Jordán, luchó con las fuerzas del mal, pues, hermanos. Recuerden, 40 días ayunó y empezó a luchar, y pues, el diablo se presentó allí, hermanos, con las tentaciones, ¿no? Luchó pues contra las fuerzas del mal. Ahí está el antitipo. Así como Josué tenía que luchar, ahí está apuntando a Jesús, ¿no? Después de su bautismo en el Jordán, luchó contra las fuerzas del mal. Comenzó su obra tras 40 días, pues, en el desierto. Nosotros ayunó. Venció al enemigo en la cruz, hermanos. Así como Josué también venció con la ayuda de Dios, que nuestro Señor Jesús también le venció al diablo, hermanos, en la cruz, ¿no? Y así también, hermanos espirituales, así como el tipo que era Josué, que dio la victoria, pues claro, Dios mediante. Por otra parte, hermanos, aquí en internet me va avisando que quiere cortarse. Nos da el verdadero descanso también, pues, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Había un descanso ahí con el Israel, digo, en la Canaán terrenal, un determinado tiempo, pues, hermanos, pero era un símbolo del verdadero descanso y eterno, pues, hermanos. Ya no va a haber ya problemas más, hermanos, ya no va a haber pecado, no va a haber muerte, vamos a estar eternamente con descanso eterno, reposo eterno. Nos asigna una herencia incorruptible, hermanos. Es nuestra herencia en la nueva Jerusalén, la nueva tierra, el nuevo cielo. Josué, hermanos, como tipo de la iglesia. Porque no tenemos lucha, pues, contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, o sea, Josué es el tipo y nosotros somos la iglesia, el antitipo. ¿Por qué aquí nos está diciendo? ¿Dónde está nuestra lucha, hermanos? ¿Contra quién estamos luchando, hermanos? Así como nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Luchó directamente contra el diablo y lo venció. Nosotros ahora la iglesia estamos luchando pues contra el diablo también. No estamos luchando contra gente de carne y hueso, aunque el enemigo usa gente así, ¿no? Si no estamos luchando contra principados, hermanos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, demonios, pues espíritus, hermanos, que están en todo este mundo, miles y millones seguramente que han caído del cielo, pues hermanos, ¿no? Estamos luchando, nuestra guerra es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. Contra ellos estamos luchando, pues hermanos, ahí está. Ahora, Josué y la iglesia. Hoy tenemos una batalla que pelear en la cual somos dirigidos por nuestro Josué que nos equipa con la armadura necesaria. En este caso, nuestro Señor Jesús, ¿no? Ahí está en Efesios 6, ¿no? La armadura del cristiano. Nos equipa así tenemos que vestirnos con esa armadura pues todos los días, hermanos. Si no estamos vestidos con esta armadura, ya pues ya fuimos, ¿no? El enemigo nos destruye, nos hace caer. Tenemos que vestirnos con esa armadura y salir cada día a la batalla. Ahí está la espada, la palabra del Señor, que nos estamos ahí alimentando bien, ¿no? Para defender, ¿no? O sea, bueno,
que la palabra de Dios llegue a las personas, que entre a sus coyunturas de la gente, ¿no? A su corazón, a su mente, para que también lo acepten, ¿no? Y transforme sus vidas. Ahí está, el enemigo nos ataca pues a nuestro corazón, el casco también a la cabeza, hermanos, a nuestra mente, ¿no? De que de todos el enemigo nos tiene. Pero ha hecho la coraza, hermanos, la justicia, que somos justificados. Somos pecadores, pero justificados por Jesucristo. Ahí está, nos defendemos. Nuestro escudo, hermanos, el enemigo está ahí lanzándonos tentaciones por acá, ideas, pensamientos, y le ponemos nuestro escudo y ahí caen pues sus tentaciones, hermanos, ¿no? Ahí, así es, tenemos que salir así bien armados, hermanos, para defendernos. Además, nos asigna ya una herencia y nos llena pues de bendiciones espirituales, hermanos. Claro, para la iglesia tenemos pues la herencia, ¿no? Ya Jesús está allí con la herencia y nosotros somos coherederos. Josué, hermanos, en el tiempo del fin. Entonces, hablando de esto, también, hermanos, pero el cumplimiento tipológico completo de Josué será también pues en el fin, cuando todas las huestes del mal sean destruidas y tomemos plena posesión de nuestra herencia. Estamos en eso, esto también para el tiempo futuro, hermanos. Entonces van a ser destruidos todo este mundo va a ser quemado con fuego, hermanos, van a caer 7 plagas, hermanos. Claro, habrá una lucha también donde de repente van a querer perseguir y impedir que seamos fieles a Dios, hermanos, ¿no? Decretarán la ley dominical, tantas cosas que no querrán que compremos, vendamos. Bueno, hermanos, tantas cosas que se van a unir todos, pero, hermanos, todo eso va a ser destruido, pues, hermanos, todo eso va a ser vencido. Y al final acabará todo eso, ¿no, hermanos? Y el Señor vendrá, pues, ¿no? Ya para llevarnos. Hasta que llegue ese momento, hermanos, crezcamos en gracia como lo hizo Josué, permitiendo que Dios nos transforme para ser cada día un poco más parecido a Él. Así que, hermanos, para parecernos al Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Hemos estudiado esta semana. Contemplar al Señor, mirar al Señor Jesús. Recuerden, miren, un hombre, Zaqueo, estaba viendo la vida de Zaqueo. ¿Qué pensó este Zaqueo para ir a ver a Jesús? Dice ahí la Biblia, él quería ver a Jesús, mirar a Jesús, ver a Jesús. Simplemente mirar a Jesús. Él sabía que su vida no estaba bien, pues, ¿no? Y como era bajo de tamaño, se subió a un sicómoro, un árbol, ahí para ver desde arriba. Simplemente fue a ver al Señor Jesucristo. Hermanos, ahí está la clave, ver al Señor Jesucristo. Y como sabe el Señor que queremos ver a Jesucristo, Él se muestra, se presenta. Entonces se presentó Jesús, por ahí pasó y mira para el árbol. Y le dice, Zaqueo, baja, hoy día voy a comer en tu casa, dice. Y Zaqueo bajó inmediatamente, me imagino, como un niño saltando, hermano Zaqueo. Él pues lo llevó a la casa y Jesús dijo, nuestro Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo, hermanos, con la presencia de Jesús, abrió la puerta de su casa con su presencia. ¿Qué pasó, hermanos? Lo que pasó fue de que él fue transformado. Dijo, la mitad de mi riqueza lo doy a los pobres. Si alguien ha extorsionado 4 veces, le voy a cuadruplicar. Ya, sí. Ahí está. Entró la salvación, pues ahí, hermanos. Abrió la puerta a Jesús. Miró a Jesús, miró. Ahí está la clave, hermanos. Mirar a Jesús. Abrir la puerta a Jesús, hermanos. Porque también, pues, Zaqueo, esos son los hijos de Abraham, pues, ¿no? Los que tienen fe, en este caso, en el Mesías, ¿no? Que es Jesús. Así fue. Hermano Entonces miró. Cristo, Ahí está la clave. Contemplar a Jesús. Sí, hermano Marcelino, participe. interesante la comparación que se puede hacer con Zaqueo y el joven rico. Los dos contemplaron el rostro de Jesús. Los dos presenciaron la mirada de Cristo con amor. A ambos los amó. Solo que el uno dejó que el Espíritu Santo
conduciera sus acciones y devolvió lo que había robado. Pero el otro se entristeció que podía compartir con los pobres lo que él tenía y tenía mucho. Y a nosotros también se nos invita a la misma experiencia. Tenemos mucho o poco. Jesús nos invita a compartir con los necesitados en esta generación en que vivimos. Pero no sé si nos vamos a poner tristes como el joven rico o gozosos como Saqueo experimentó la salvación en su hogar a Cristo y dejó que el Espíritu Santo guiara sus acciones. Esa es la invitación para cada uno de nosotros, hermano. Venga, hermanos, así es, hermanos, entonces ahí está sencillo, ¿no? Contemplar al Señor. Por el contemplamiento somos transformados de gloria en gloria, así dice la Biblia. O sea, miremos a Jesús, no miremos al pastor, no nos miremos a nosotros que somos, pues, eh, como dice la Biblia, trapos de inmundicia, hermanos, así dice la Biblia, todo ser humano es así, hermanos, no nos miremos a nosotros mismos, miremos a Jesús y vamos a reflejar su carácter, hermanos. Mire, no mire, y el enemigo lo que está haciendo hoy en día, hermanos, qué cosa es que mires Facebook, que mires las aplicaciones del internet, hermanos. Mires películas, novelas, tantas cosas o personajes de este mundo también que mires. Y lo único que vas a ser igual que ese personaje, ¿no? Por decir, miras a un premio Nobel, muy bien. Vas a llegar de repente a tener premio Nobel también, pero te vas a perder. Pero para salvarte, hermanos, tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Ahí está la clave, contemplar. Eso es lo que descubrió este Pablo, porque él decía, pues él era un erudito, era pues un doctor de los doctores, hermanos, de su tiempo, Pablo. Pero él quería hacer las cosas buenas de repente con su sabiduría. Él desechó, pues dijo, no, en cierto momento, para los griegos utilizó su conocimiento, hermanos. No sé si me están escuchando, el conocimiento humano que tenía. Y dijo, no voy a usar este conocimiento, al tacho de la basura. Entonces, el conocimiento de Cristo, contemplar a Cristo, hermanos. Por eso dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice, ¿no? Entonces, ese es el contemplamiento de Cristo. Hermanos, andemos con Cristo, caminemos con Cristo, mentalmente conversando, andemos con el Señor Jesucristo. Dice aquí, hasta que llegue ese momento, crezcamos pues en gracia como lo hizo Josué, permitiendo que Dios nos transforme para ser cada día un poco más parecido a Él. Finalmente, hermanos, el Israel de Dios que viaja hacia la Canaán celestial, o sea, la iglesia, tenemos pues un capitán, hermanos, ¿no? Que dice aquí que no necesitó enseñanzas humanas que lo prepararan para su misión de conductor divino. O sea, no, enseñanzas humanas, no, hermanos, o tradiciones, ¿no? No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento, dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ahora me pongo a pensar, ¿por qué Jesús no entró a las escuelas, colegios, universidades de ese tiempo, hermanos, como lo hacían los judíos? ¿No? ¿Por qué? Porque enseñaban pues tradiciones, costumbres, o sea, cosas con buena intención seguramente, hermanos, ¿no? Pero así se enseña pues en el mundo también. Y a veces eso predomina en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que guía nuestra vida, por eso somos tibios. No estamos amando a la gente para traerlo, entonces, porque son ideas humanas que nos han entrado a nuestra cabeza, pues, hermanos. Tenemos que desechar eso y guiarnos, contemplar, ¿no? La palabra del Señor, meditar como dice día y noche. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones
ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Así que, hermanos, ahí terminamos, hermanos. Mi batería también ya se cierra, hermanos. Nos despedimos. Voy a pedir que haga una última oración, hermanos, porque mi batería se agotó. No voy a poder ya. eh, Algún hermano, por favor, pueda orar. Hermano Marcelino, no sé si me escucha. Bien, hermano, si está Por favor, escuchando, ore. hermanito. Mi batería se acabó ya. Vamos a culminar con una oración, hermanitos. Oremos pues. Querido buen Padre Dios, Señor, te agradecemos por el privilegio de abrir nuestros ojitos a otro nuevo día. Gracias por el sol que nos alumbra, Señor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la vida que disfrutamos, oh Padre mío, sin merecerlo. Ayúdanos a entender, Señor, estas lecciones espirituales que recibimos cada mañana de usted, Señor. Ayúdanos a ponerlo en obra, Señor, practicarlo diariamente, Señor, así extirpar de nuestras vidas, de nuestros hábitos, aquellas cosas que afean nuestro carácter, oh Padre mío, y podamos asemejarnos más a ti, Señor, a contemplarte cada día, Señor, a través del estudio de tu palabra, en la meditación de ella, Señor, y también a través de la oración. Dedicar la primera hora, Señor, en comunión contigo. Usted está usando, Señor, a tus siervos, hermano Justo, la hermana Mónica Holguín, y todos los que participan en esta plataforma. Ayúdanos a invitar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Aquel día ellos nos preguntarán o nos reprocharán. Tú sabías estas verdades, ¿por qué no me lo habías compartido? Yo hubiera sido salvo y no tendremos nada que... Padre mío, ten misericordia de tu Hijo. Justo lave, Señor, restaurale su salud, bendiga a su esposa, a sus familiares, a todos cuando están en casa. Bendiga a tu hija Belea Calcino, a tu hijo Bercelay Echevarría, Elian Sicuani, bendiga también a Berta. Tu bendición también por tu hija Blanca Hermelín Vázquez y su familia. Bendiga a tu hija Cecilia Mujica, tu hija Doris, tu hija Elsie Calcino Curi. Bendiga, Señor, la iglesia donde asiste, Señor, todos los recursos para construir, Señor, un, una, un templo, Señor, que sea uno de testigos, Señor, de que hubo un lugar donde prepararse cuando tú vengas, oh Padre mío. Bendiga a tu hijo Enoch Mamani. Bendiga también a su familia, su emprendimiento. Bendiga a tu hija Esperanza, nuestra manina Gerayar. Bendiga a tu hija Irene Paz y su familia, nuestra hermana Isabel Cristina Serrano, nuestro hermano Javier y Rosita Curasi. Bendiga a tu hija Luisa, asimismo también a tu hijo Manuel Tapara Copa, su familia, bendiciones a él. También bendiga a tu hija Margarita Segovia, a nuestra hermana María, o Marina, nuestra hermana Mari, Miguel, Mónica Holguín, familia, también a tu hija Nancy, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Noemí Vargas, asimismo nuestra hermana Rosa Elizabeth y su familia. Bendiga a tu hijo que está detrás de usuario de Zoom, quizás sea Davis. Bendiga a tu hija Idalí Rojas. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.